Número 1. Título: El observador en las sombras. La lluvia caía a cántaros, golpeando el pavimento agrietado de la tranquila calle suburbana. La luz de los faroles parpadeaba, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían estirarse y retorcerse como seres vivos. Era una de esas noches en las que el mundo se sentía mal, en las que el aire era demasiado pesado y cada sonido se amplificaba. Una noche que te hacía querer cerrar las puertas con llave y correr las cortinas. Para Emily era solo otro turno tarde en el diner. Limpió la barra, su reflejo mirándola desde la superficie grasienta. El lugar estaba vacío, excepto por el cocinero en la cocina y el zumbido ocasional del letrero de neón afuera. Miró el reloj. 11:47 p.m. Casi era hora de irse a casa. Mientras tomaba su abrigo del perchero, notó a un hombre sentado en la última mesa del rincón. Su corazón se saltó un latido. No lo había visto entrar, simplemente estaba ahí. Su rostro estaba oculto por el ala de un sombrero oscuro y sus manos estaban cruzadas con cuidado sobre la mesa. Una taza de café estaba frente a él, intacta. ¿Puedo traerte algo más?, preguntó Emily, forzando una sonrisa. Su voz sonó pequeña, ahogada por el silencio. El hombre no respondió. Ni siquiera se movió. La piel de Emily se erizó. Carraspeó e intentó de nuevo. «Señor, estamos por cerrar». Lentamente, el hombre levantó la cabeza. Emily contuvo la respiración. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y parecían perforar su alma. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, pero no llegaba a sus ojos. «He estado esperándote», dijo, con una voz grave y áspera. Emily dio un paso atrás. «Lo siento. ¿Te conozco?». La sonrisa del hombre se ensanchó, revelando unos dientes demasiado blancos, demasiado afilados. «Oh, Emily, todavía no me conoces, pero lo harás». Su estómago se revolvió. ¿Cómo sabía su nombre? Miró hacia la cocina, pero el cocinero no estaba por ningún lado. El hombre se levantó. Sus movimientos eran inquietantemente suaves, como los de un depredador acechando a su presa. Los instintos de Emily le gritaban que corriera, pero sus piernas parecían de plomo. «Aléjate de mí», dijo con la voz temblorosa. El hombre soltó una risa baja, un sonido que le erizó la piel. «No tienes que tener miedo, Emily. Solo quiero hablar. Te he estado observando durante tanto tiempo. Eres especial». La mente de Emily se aceleró. Tenía que salir de ahí. Giró y corrió hacia la puerta, forcejeando con la cerradura. La risa del hombre resonó detrás de ella mientras salía a la noche lluviosa. No miró atrás. No podía. Su auto estaba estacionado a pocos metros, pero parecían millas. Abrió la puerta de un tirón y la cerró de golpe, asegurando los seguros con manos temblorosas. El motor rugió y salió disparada del estacionamiento, con el corazón latiendo con fuerza. Mientras conducía, no dejaba de mirar por el retrovisor, esperando ver el rostro del hombre mirándola fijamente. Pero la carretera estaba vacía, la lluvia oscureciendo todo más allá del alcance de sus faros. Intentó convencerse de que solo era un tipo raro, un lunático cualquiera, pero en el fondo sabía que no era así. Cuando finalmente llegó a su apartamento, entró corriendo y cerró la puerta con llave. Se apoyó contra ella, tratando de recuperar el aliento. El apartamento estaba oscuro. La única luz provenía del farol afuera de su ventana. Encendió el interruptor, pero la luz no se encendió. Se había ido la electricidad. «Genial», murmuró, buscando su teléfono a tientas. La pantalla se iluminó, proyectando un tenue resplandor. Marcó a su mejor amiga, Sara, pero la llamada fue directa al buzón de voz. «Sara, soy yo. Algo muy raro acaba de pasar. Llámame en cuanto escuches esto». Al colgar, escuchó un leve ruido proveniente de su habitación. Su sangre se heló. Sonaba como susurros. Apretó el teléfono con más fuerza y se acercó a la puerta, con el corazón latiendo en sus oídos. Los susurros se hicieron más fuertes, más claros. Era su nombre.
«Emily, Emily». Empujó la puerta, la luz del teléfono iluminando la habitación. Estaba vacía. Los susurros cesaron. Dejó escapar un aliento tembloroso, diciéndose a sí misma que solo era su imaginación. Pero al darse la vuelta para salir, lo vio. Escrito en el espejo con lápiz labial rojo estaban las palabras: «Estoy dentro». El grito de Emily se atascó en su garganta. Retrocedió tambaleándose, dejando caer el teléfono. La pantalla se rompió, sumiendo la habitación en la oscuridad. Forcejeó con la puerta, pero ésta se cerró de golpe antes de que pudiera alcanzarla. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, viniendo de todas partes. «Emily, no puedes esconderte de mí». Se apretó contra la pared, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». La voz del hombre salió justo al lado de su oído, tan cerca que podía sentir su aliento. «Te lo dije, Emily. Eres especial, y no voy a dejarte ir». Ella gritó, pero nadie acudió. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que fueron todo lo que podía escuchar. Y luego, silencio. A la mañana siguiente, Sara encontró el apartamento vacío. La puerta estaba abierta, las luces encendidas, y el teléfono de Emily estaba roto en el suelo. No había señales de lucha, ni rastro de Emily. Solo las palabras en el espejo, ahora borrosas como si alguien hubiera intentado limpiarlas. Sara llamó a la policía, pero no encontraron nada. No había huellas dactilares, ni pruebas, ni pistas. Era como si Emily se hubiera esfumado en el aire. Pero Sara sabía que no era así. Había visto el miedo en los ojos de Emily la noche anterior, había escuchado el terror en su voz, y mientras estaba parada en el apartamento vacío, no podía sacudirse la sensación de que alguien, o algo, la estaba observando también. Los días se convirtieron en semanas, y aún no había rastro de Emily. Sara intentó seguir adelante, pero no podía. Cada noche, soñaba con Emily, su rostro pálido y aterrorizado, susurrando las mismas palabras una y otra vez. «Él viene por ti también». Y entonces, una noche, Sara se despertó con el sonido de susurros. Se sentó en la cama, con el corazón acelerado. La habitación estaba oscura, pero podía sentir una presencia, algo acechando en las sombras. Alargó la mano hacia su teléfono, pero estaba muerto. Los susurros se hicieron más fuertes, más cercanos. «Sara, Sara». Se quedó paralizada, con la respiración atrapada en su garganta. La voz era familiar, pero no era la de Emily. Era más profunda, más fría. Y entonces lo vio. Una figura parada en la esquina de la habitación, su rostro oculto por la oscuridad. «¿Quién eres?», susurró, con la voz temblorosa. La figura dio un paso adelante, sus movimientos lentos y deliberados. «Te he estado observando, Sara, como observé a Emily. Tú también eres especial». El grito de Sara resonó en la casa vacía, pero nadie acudió. Y cuando la policía llegó a la mañana siguiente, encontraron la casa vacía, igual que el apartamento de Emily. La única pista era el mensaje escrito en el espejo del baño con lápiz labial rojo: «Todavía estoy dentro». Y en algún lugar, en las sombras, el observador sonrió. Número 2. Título: La sombra en el bosque. Sergio siempre había amado acampar. Desde niño, su padre lo llevaba a la montaña y le enseñaba a sobrevivir en la naturaleza. Pero jamás pensó que una de sus aventuras se convertiría en la peor pesadilla de su vida. Todo ocurrió en una fría noche de otoño. Sergio y su amigo Marcos decidieron explorar un bosque poco conocido en el norte de España. Habían escuchado rumores de que la zona estaba maldita, que personas habían desaparecido sin dejar rastro, pero ellos no creían en supersticiones. El primer día transcurrió sin problemas. Montaron su tienda cerca de un arroyo y pasaron la tarde pescando. Pero cuando cayó la noche, una extraña sensación de inquietud los envolvió. Sergio sintió que algo los observaba entre los árboles. A la medianoche, mientras charlaban junto al fuego,
Un crujido rompió el silencio. Marcos alumbró con su linterna, pero no vio nada. «Debe ser un animal», dijo, tratando de calmar los nervios, pero los ruidos continuaron, cada vez más cerca. De repente, escucharon un susurro. Era un murmullo bajo, ininteligible, como si alguien hablara desde la oscuridad. Sergio tomó su cuchillo y Marcos su linterna. Decidieron investigar. Caminaron unos metros entre los árboles hasta que vieron algo que los dejó sin aliento. A unos metros de ellos, una figura alta y delgada se erguía entre las sombras. No tenía rostro, solo una mancha oscura donde deberían estar sus ojos. Su cuerpo parecía moverse de manera antinatural, como si no tuviera huesos. Marcos gritó y corrieron de vuelta a la tienda, pero cuando llegaron todo estaba destrozado. Sus mochilas estaban esparcidas y las huellas en la tierra indicaban que algo había estado ahí mientras estaban fuera. Sin dudarlo, tomaron lo que pudieron y comenzaron a correr hacia el coche, a más de 3 kilómetros de distancia. Los murmullos no cesaban, la sombra los seguía. Sergio sintió una mano helada rozar su cuello y un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. Cuando finalmente llegaron al coche, Marcos forcejeó con las llaves. La sombra apareció a unos metros de ellos. Sergio pudo ver con claridad cómo se retorcía, alargándose hacia ellos. En cuanto el motor rugió, Marcos aceleró a toda velocidad, dejando atrás el bosque maldito. Nunca hablaron de lo que vieron esa noche, pero cuando Sergio llegó a su casa y revisó su mochila, encontró algo que lo hizo temblar, una fotografía vieja y descolorida. En ella aparecían varios hombres vestidos con ropas antiguas, pero uno de ellos, en el fondo de la imagen, tenía el mismo rostro borroso y oscuro que la criatura del bosque. Desde entonces, Sergio nunca volvió a acampar, porque sabía que, en algún lugar entre los árboles, la sombra seguía observando, esperando. Número 3. Komakata, Chapter 33. Título: El extraño en el asiento trasero. El sol se ocultó en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Claire apretó el volante con fuerza mientras conducía por la carretera desierta. La radio sonaba suavemente, con un leve zumbido de estática debajo de la música. Estaba exhausta, con los ojos pesados después de un largo día de trabajo. Lo único que quería era llegar a casa, tomar una ducha caliente y colapsar en la cama. Pero algo no se sentía bien. La carretera se extendía interminablemente frente a ella, flanqueada por bosques densos a ambos lados. Los árboles se alzaban como centinelas silenciosos, sus sombras extendiéndose sobre el asfalto. Claire miró por el espejo retrovisor y su corazón se saltó un latido. Por un momento, creyó ver movimiento en el asiento trasero. Sacudió la cabeza, regañándose por ser paranoica. Solo era su imaginación, se dijo. Solo el cansancio jugándole una mala pasada. Subió el volumen de la radio, intentando ahogar la inquietud que se apoderaba de su pecho. Pero la estática aumentó, distorsionando la música hasta convertirla en un ruido incomprensible. Claire frunció el ceño y la apagó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fue entonces cuando lo escuchó. Un leve sonido de roce, como si algo se moviera entre las telas. Contuvo la respiración. Miró de nuevo por el retrovisor y su pulso se aceleró. El asiento trasero estaba vacío. Claro que lo estaba. Estaba sola en el auto. Tenía que estarlo. Pero el sonido volvió, esta vez más fuerte. Claire apretó el volante con más fuerza, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Se obligó a concentrarse en la carretera, pero sus ojos no dejaban de mirar el espejo. No había nada allí. Nada. Y entonces lo sintió, una respiración fría en la nuca. Claire gritó, desviándose bruscamente. Los neumáticos chirriaron al detenerse al costado de la carretera, con el corazón latiendo descontroladamente. Se quedó allí por un momento, temblando, con la respiración entrecortada. Se giró, escaneando el asiento trasero con la mirada. Estaba vacío, como siempre lo había estado. «Recupérate, Claire», se murmuró a sí misma, pasándose una mano por el cabello. «Solo estás cansada, eso es todo». Respiró hondo y arrancó el auto de nuevo, con las manos aún temblorosas.
La carretera estaba oscura y los faros del auto cortaban la penumbra. Condujo en silencio, con el único sonido del motor y el ritmo acelerado de su corazón. Pero la inquietud no desapareció. De hecho, se hizo más fuerte. Unos kilómetros más adelante lo vio. Una figura parada al costado de la carretera. Claire redujo la velocidad, con el estómago retorciéndose. Era un hombre, su rostro oculto por las sombras. Vestía un abrigo oscuro, con las manos metidas en los bolsillos. Cuando se acercó, él levantó el brazo, con el pulgar extendido. El primer instinto de Claire fue seguir conduciendo. Nunca recogía a extraños, jamás. Pero algo en él la hizo dudar. Parecía familiar. No podía precisar qué era, pero había algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza al verla pasar. En contra de su mejor juicio, se detuvo. El hombre abrió la puerta del acompañante y se sentó a su lado. La piel de Claire se erizó al percibir su colonia. Algo agudo y metálico, como sangre. Forzó una sonrisa, intentando ignorar el nudo de angustia en su estómago. «Gracias por parar», dijo el hombre, con una voz grave y suave. «Es una noche fría para caminar». «No hay problema», respondió Claire con la voz temblorosa. «¿A dónde te diriges?» «Solo un poco más adelante», dijo, señalando vagamente hacia la carretera. «Te avisaré cuando lleguemos». Claire asintió, con las manos aferradas al volante. Lo miró de reojo. Su rostro seguía oculto en las sombras, pero podía sentir su mirada sobre ella. Era intensa, inquietante. Se concentró en la carretera, tratando de ignorar el creciente sentimiento de pánico. Los minutos pasaron lentamente, el silencio entre ellos pesado y opresivo. La mente de Claire corría a 1000 por hora, sus pensamientos en espiral. ¿Por qué lo había recogido? ¿Qué le pasaba? Debería haber seguido conduciendo. Debería haber. «Tienes un auto hermoso», dijo el hombre de repente, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «Muy limpio». El estómago de Claire se revolvió. «Gracias», murmuró, casi en un susurro. Él se inclinó más cerca, su aliento caliente rozando su oreja. «¿Lo cuidas bien?» El corazón de Claire latía con fuerza. Podía sentir sus ojos sobre ella perforando su alma. Yo trato», balbuceó. El hombre soltó una risa baja, amenazante. «Bien. Eso es bueno». Las manos de Claire estaban sudorosas, su agarre del volante resbaladizo. Quería detenerse, decirle que se bajara. Pero no podía. Algo en él la paralizaba, la mantenía en su lugar. Y entonces lo vio. En el espejo retrovisor, un par de ojos brillantes la miraban desde el asiento trasero. Claire contuvo la respiración. Se giró bruscamente, pero el asiento trasero estaba vacío. Cuando volvió a mirar el espejo, los ojos habían desaparecido. «¿Algo anda mal?», preguntó el hombre, con una voz cargada de falsa preocupación. Claire negó con la cabeza, su garganta demasiado tensa para hablar. Se concentró en la carretera con el corazón acelerado. Tenía que deshacerse de él. Tenía que... «Puedes dejarme aquí», dijo el hombre de repente, señalando un camino de tierra estrecho que se veía más adelante. Claire asintió, sintiendo un alivio momentáneo. Se detuvo, con las manos temblorosas al poner el auto en punto muerto. El hombre abrió la puerta y bajó, pero antes de cerrarla, se inclinó hacia adentro, su rostro a centímetros del de ella. «Gracias por el viaje, Claire», dijo, con una sonrisa siniestra. «Te veré pronto». La puerta se cerró de golpe y Claire lo vio desaparecer en las sombras. Se quedó allí por un momento, con el corazón latiendo, su mente dando vueltas. ¿Cómo sabía su nombre? No se lo había dicho. Estaba segura. Condujo hasta su casa en un estado de shock, sus pensamientos revueltos. Cuando finalmente entró en su driveway, sintió una ola de alivio. Estaba a salvo, estaba en casa. Pero al salir del auto,
Arañado en la pintura de la puerta del acompañante había 2 palabras: «Estoy dentro». «¿Puede?» La sangre de Claire se heló. Retrocedió, sus ojos escaneando el patio oscuro. La casa se alzaba frente a ella, sus ventanas oscuras y sin vida. Buscó sus llaves con manos temblorosas, apenas logrando abrir la puerta. Dentro, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Claire cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, tratando de recuperar el aliento. Encendió las luces, pero las sombras parecían aferrarse a las esquinas de la habitación, negándose a desaparecer. Se dirigió a la cocina, sus pasos resonando en la quietud. Necesitaba un trago, algo para calmar sus nervios, pero al alcanzar un vaso, lo escuchó de nuevo, un leve sonido de roce, como si algo se moviera entre las telas. El corazón de Claire se detuvo. Se giró lentamente, sus ojos escaneando la habitación. Estaba vacía. Claro que lo estaba. Estaba sola. Tenía que estarlo. Y entonces lo sintió. Una respiración fría en la nuca. Claire gritó, soltando el vaso. Este se estrelló contra el suelo, el sonido resonando en la casa. Se giró, con los ojos desorbitados por el terror. La habitación estaba vacía, pero ella sabía. Sabía. Él estaba aquí. La voz del hombre salió de las sombras, baja y amenazante. «Te dije que te vería pronto, Claire». Ella retrocedió, con la respiración entrecortada. «¿Qué quieres? Déjame en paz». El hombre dio un paso hacia la luz, su rostro retorcido en una sonrisa grotesca. «No deberías haberme recogido, Claire, pero no te preocupes. Vamos a divertirnos mucho juntos». El grito de Claire resonó en la casa, pero nadie acudió. Y cuando la policía llegó a la mañana siguiente, encontraron la casa vacía, igual que el auto. La única pista era el mensaje arañado en la mesa de la cocina. «Todavía estoy aquí». Y en algún lugar, en las sombras, el extraño sonrió. Número 4. Título: El inquilino invisible. Isabel se mudó a su nuevo apartamento en Sevilla con mucha ilusión. Era un pequeño piso en un edificio antiguo, pero tenía un encanto especial: techos altos, ventanales grandes y una vista preciosa de la ciudad. Era el lugar perfecto para empezar de nuevo. Las primeras semanas fueron tranquilas. Se acostumbró a la rutina, a los sonidos de los vecinos y al crujir de la madera bajo sus pies. Pero entonces, pequeñas cosas empezaron a suceder. Al principio fueron detalles insignificantes, objetos que cambiaban de lugar, luces que se apagaban solas. Pensó que era su imaginación o simple descuido. Pero luego, las cosas se volvieron más inquietantes. Una noche, mientras trabajaba en su escritorio, escuchó pasos en el pasillo. Se quedó inmóvil, tratando de escuchar mejor. Los pasos eran lentos, como si alguien descalzo caminara sobre el suelo de madera. Contuvo la respiración y, con el corazón latiéndole en la garganta, salió a investigar. No había nadie. El pasillo estaba vacío, las puertas cerradas. Revisó la entrada, pero la cerradura seguía intacta. Trató de calmarse, diciéndose que quizás eran ruidos del edificio viejo. Pero al día siguiente las cosas empeoraron. Mientras se duchaba, sintió que no estaba sola. A través del vapor vio algo en el espejo, una sombra alta, quieta, detrás de ella. Se giró de inmediato, pero el baño estaba vacío. El miedo la invadió. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Decidió instalar una cámara en su sala. Si alguien entraba en su apartamento, lo descubriría. A la mañana siguiente, revisó la grabación. Lo que vio hizo que la piel se le erizara. A las 3:12 am, la puerta de su habitación se abrió lentamente. Una figura salió de la oscuridad. Era un hombre alto, con la piel pálida y los ojos hundidos. Se quedó de pie en el umbral, mirándola mientras dormía. Luego, sin hacer ruido, caminó hasta la cocina, abrió el frigorífico y tomó algo de comida. Se sentó en el sofá y durante casi una hora simplemente observó la habitación. Luego desapareció en la oscuridad. Isabel sintió que el estómago se le revolvía. Corrió a la puerta y la revisó. Seguía cerrada,
cómo había entrado. Decidió llamar a la policía. Los agentes llegaron y registraron el apartamento. No encontraron signos de entrada forzada. Pero entonces, uno de ellos notó algo extraño en la pared del dormitorio. Golpeó la superficie y sonó hueca. Movieron un mueble y encontraron una pequeña puerta oculta, apenas perceptible. La abrieron y descubrieron un pasadizo estrecho que llevaba a una habitación secreta entre las paredes. En su interior había un colchón viejo, restos de comida y fotografías de Isabel mientras dormía. El hombre había estado viviendo allí todo el tiempo, observándola en silencio. La policía inició una búsqueda, pero nunca lo encontraron. Había desaparecido sin dejar rastro. Isabel dejó el apartamento de inmediato, incapaz de soportar la idea de que aquel intruso pudiera seguir cerca. Años después, a veces aún se despierta en la madrugada con la sensación de que alguien está parado junto a su cama, observándola desde la oscuridad.